hablas en el auto y lo has dejado ahí botado. Ah, no, lo traje. Pensé que estabas acá. Lo dejaste ahí en la silla. Pero dijeron que estabas ahí. No te dijeron que estabas ahí. Se me dijeron que hay muchas cosas. Estamos viendo entonces la representación del ácido palmítico, destacándolo aquí como el producto final de esta vía de síntesis de ácido graso. Vamos a ver que para la síntesis de los ácidos grasos se van a ir añadiendo unidades de dos carbonos que van a provenir en realidad de moléculas de acetilcoenzima, es decir, de los mismos productos que hemos obtenido de la beta-oxidación, pero que para actuar como dadores activos en realidad van a tener que carboxilarse varios de ellos, convirtiéndose a la forma de maloniles o enzimas A. Así que, si nos preguntamos, ¿cuál es el dador activo de carbonos para esta evocación, que también será de 2 en 2, así como cuando se aportó, ¿se acuerdan? Decíamos se aportan perdiendo de 2 en 2, ahora para más bien el proceso contrario, vamos a tener que sumar también de 2 en 2 los carbonos. Pero el dador activo en realidad va a ser el malonil coenzima, que es una molécula de 3 carbonos, que proviene del acetil. ¿Qué le tiene que haber pasado entonces al acetil para que se convierta en malonil? Si acetil era de 2, y estoy diciendo que malonil es de 3, va a tener que carboxilarse, ¿no? Entonces va a tener que pasar un paso previo para pasar a una forma donde ya pueda actuar como dador activo, ¿cierto? Convirtiéndose en malonil de 3 carbonos. Pero el profesor lo que acaba de decir que se van a ir añadiendo de 2 en 2. Sí, este malonil va a servir de forma activa entonces para donar los carbonos y en el proceso se va a perder uno, ¿no? A la hora que se da el ensamblaje, solamente dona 2 de sus carbonos y el otro se va a perder, se va a liberar, ¿ya? Entonces siempre seguimos manteniendo entonces la idea de que el crecimiento de la cadena, no hablamos para no confundir con otro proceso, el crecimiento de la cadena siempre será sumando de 2 en 2 carbonos, a pesar de que el dador activo de carbono sea una molécula de 3 en realidad, 3 carbonos, ¿ya? Ahorita me van a entender mejor cuando veamos ese proceso de síntesis. En esta síntesis también hay que decir que, como todo proceso de biosíntesis, demanda energía. No es una vía demandante de energía donde vamos a necesitar no solamente ATP, como era de esperarnos, sino también el poder reductor. ¿Cuándo hablamos de poder reductor? ¿Se acuerdan? ¿Quién era la molécula que llamamos fuerza reductora, poder reductor? A la que le damos ese nombrecito de poder reductor, que se formaba en la vía de las glucosas fosfato. El NAD-fosfato, muy bien, el NAD-fosfato reducido. ¿Se acuerdan que le dije poder reductor? Queda destacado porque se iba a utilizar en la biosíntesis, que suelen ser procesos esencialmente reductivos, aunque ya saben que siempre en nuestro metabolismo, si una molécula se reduce, otra se va oxidando, siempre se dan reacciones de acá. Iba a ser importante porque se iba a necesitar para la biosíntesis de los ácidos grasos, que acá lo vamos a ver, y también para la biosíntesis del colesterol. Así que acá es donde vamos a ver la aplicación, especialmente porque también hemos hablado del NAD necesario para las enzimas glutatio peroxidasa, que bueno, que hablábamos clases atrás también, para mantenerlo en el estado reducido, ¿no? Muy bien, entonces eso vamos a ver el día de hoy. Recordemos entonces que si estoy mencionando que quién es la molécula precursora para la síntesis de los ácidos grasos, moléculas de acetilcoenzima A, que posteriormente se carboxilarán formando malonil, hemos dicho algunos de ellos, pero ya vamos a necesitar de los dos, porque empezamos con un acetilcondensado y con un malonil, y ya después para recargar de 2 en 2 es el malonil, ¿no? Pero en la primera reacción necesito estos dos. Entonces, podríamos decir que básicamente para la síntesis necesitamos moléculas de acetiles, ¿no? Ya sea para que inicien la primera reacción o para que posteriormente se carboxilen a la forma de malonil. Estos acetiles nosotros hemos visto cómo se han producido en altas cantidades a partir de la beta-oxidación, ¿cierto? Y habíamos dicho que esos acetiles entonces tenían ahora que, siento que a nivel de la mitocondria también se están generando estos, entonces tenían que condensarse en la beta-oxidación, ¿no? Se
generando estos acetiles para poder salir, y habíamos hablado cuando señalamos los sistemas de lanzaderas, ¿se acuerdan? Cómo es que acetilcoenzima salía escondido dentro de la molécula de citrato, porque acetil no tenía un translocador específico, ¿no es cierto? Y necesariamente tenía que utilizar un translocador inespecífico para él, es decir, un translocador para otra molécula, de tal manera que esta molécula que quería utilizarlo tenía que hacer un artificio para poder utilizar ese translocador que no era para él, ¿no es cierto? Y así habíamos visto entonces que acetilcoenzima tenía que condensarse con oxaloacetato para formar ¿qué cosa? Esta reacción ya la hemos visto en el ciclo de Krebs, para formar citrato, primera reacción del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Para formar citrato, y luego este citrato ya podía utilizar la lanzadera citrato-malato y salía de la matriz hacia el citosol. Una vez que está afuera se vuelve a partir, o sea, otra vez tenemos acetil y oxaloacetato, ya tengo el acetil entonces que me puede servir a nivel del citosol para que se utilice en otras vías, como lo que vamos a hablar hoy día. Y también tenemos el oxaloacetato que puede volver a reingresar para nuevamente servir en este artificio, previa conversión en malato y posteriormente en piruvato, para que el piruvato utilice otra lanzadera también para el piruvato. Quiere decir que acá se utilizan en realidad dos lanzaderas, ¿no? Dos lanzaderas de sustrato, sí, se utilizan dos. En la síntesis de los ácidos grasos vamos a ver participar a un complejo multienzimático. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las enzimas y estuvimos estudiando lo que eran los niveles de organización de las enzimas en términos generales? Las dividimos en tres grupos. Aquellas que pueden estar libres físicamente entre ellas, me refiero, no tienen que estar unidas ni tampoco unidas a una estructura celular, y ahí el ejemplo era el caso de las enzimas de la vía glicolítica que están libres en el citosol. Otro nivel de organización, ¿cuál era? El de los complejos enzimáticos, que les dije son estructuras
vamos a encontrar dos transferasas. Tenemos la acetiltransferasa y la maloniltransferasa. Vamos a ver que, como vamos a empezar el proceso, están colocadas en el orden más o menos en que van a participar, ¿sí? Entonces, como vamos a empezar el proceso, estas transferasas lo que van a hacer es añadirle la proteína cargadora de grupo acilo a el ácido graso, ¿no? La ACP. Entonces, la primera, acetiltransferasa, se lo va a unir el ACP a la molécula de acetil, mientras que maloniltransferasa se lo va a unir al malonil coenzima, convirtiéndolo a malonil ACP, de igual manera en el caso anterior. Una vez que ya tengamos estos dos precursores o iniciadores del proceso de síntesis, porque arrancamos con dos, muy parecido a lo que vimos en el ciclo de Krebs, ¿no? Que necesitamos arrancar también con dos precursores, ahora sí ya puede actuar la enzima que los va a unir. Porque si vamos a sintetizar, hay que condensar, más bien hay que unir. Y es ahí que participa la llamada enzima condensante, también conocida como beta-cetoacil ACP sintasa. Posteriormente, en el dominio 2, que teníamos el dominio de reducción, lógicamente vamos a tener a las enzimas que tienen esta terminación de reductasas. Entonces tenemos a la cetoacil reductasa, tenemos también a la enoil reductasa, pero antes, entre ellas, vamos a tener la acción de la hidroxiacil. ¿Qué teníamos acá? ¿Hidratación o deshidratación? Deshidratación, porque se acuerdan que en la tetraoxidación hidratábamos para que se forme un OH, introducíamos los elementos del agua, ¿se acuerdan? Para que aparezca un hidroxiacil. Acá era lo contrario, habíamos dicho en la clase anterior, son perfectamente antagónicas estas vías, ¿no? Entonces, la enzima que va a actuar acá va a ser una hidroxiacil deshidratasa. Y por último, como ya mencioné, la tioesterasa, o también que se le conoce como deacilasa, porque vamos a desacilar, vamos a separar el ácido graso de la estructura de la proteína cargadora del grupo acil. Esto es un resumen entonces de todas las enzimas que vamos a ver participar aquí. En esta imagen a la izquierda y a la derecha también ustedes pueden ver cómo efectivamente este complejo corresponde a un dímero, ¿no? Está por duplicado, y a la izquierda se puede ver mejor que están no solamente duplicados, sino que están antiparalelos, digamos, también está lo contrario de la segunda subunidad. Si se dan cuenta, por allá tenía yo a la tioesterasa y por este extremo arriba tenía a la cetoacil sintasa. En cambio, en la subunidad de abajo tengo a la cetoacil sintasa a la derecha y a la izquierda tengo la tioesterasa, ¿no? Y ahí veo la ACP por este extremo y arriba veo la ACP por el extremo opuesto, ¿no es cierto? De igual manera lo ven en la imagen, más nítidamente también en la imagen inferior derecha, ¿no? Estos intermediarios que se van a ir formando a lo largo de la acción de estas enzimas conformadoras de estas subunidades van a estar entonces covalentemente unidos a los grupos sulfidrilos de esta proteína cargadora de grupos acil repetido beta ACP. O sea que acá nuevamente la importancia de la presencia, lógicamente, de terminales aminoácidos de cisteína para poder hablar de grupos sulfidrilos, ¿no? Y acá tenemos entonces la vía de síntesis. Arrancamos así, dos bracitos vamos a tener. Ubiquémonos bien con la imagen, ¿sí? Tenemos dos orígenes acá que se van a unir, que van a confluir. Tenemos por un lado la acetilcoenzima hacia la izquierda y a la derecha también vemos que necesito otra molécula de acetilcoenzima. Por eso les dije que el precursor en realidad viene a ser la acetilcoenzima, pero el dador activo para hacerla crecer a la nueva cadena de ácido graso que queremos formar tiene que ser el malonil más bien ACP. Entonces vemos que en la primera reacción, para el caso de la izquierda, la acetiltransferasa le va a quitar momentáneamente entonces, bueno, no momentáneamente, pero ya ahorita no necesitamos de esa molécula, la fracción de coenzima y en su lugar le está uniendo ACP. Y lo mismo vemos que sucede para la otra molécula, pero previa conversión de acetil en malonil, ¿no es cierto? En la primera reacción de la derecha estamos viendo que acetil se va a tener que convertir en malonil y que habíamos dicho que era la
entonces en esta condensación una molécula de beta-cetobutiril ACP. Analicemos el nombre, butiril. Acá ya estamos viendo prácticamente un ácido graso metido en la estructura, ¿no? Ya me está sonando a butírico, ¿no? Pero todavía no está como tal, no está libre, está como beta-cetobutiril y encima del ACP, ¿no? Así que a continuación viene a actuar nuestra primera reductasa sobre este cetoacil ACP, entonces porque butiril viene a ser un acil, ¿no? Habíamos dicho que a todos los ácidos grasos, ya en esta etapa del proceso, los llamamos aciles, ¿no? En términos generales, si no queríamos precisar su nombre específico de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos que la enzima betoacil ACP reductasa va a actuar sobre este beta-cetobutiril ACP. Como ustedes ven, se necesita una molécula de fuerza reductora. Noten que no es un simple NAD reducido, es el NAD fosfato reducido, ese que se ha formado en la vía de las glucosas fosfato, ¿no es cierto? Que entra reducido y sale oxidado, quiere decir que
ya sabemos que es la acetilcoenzima carboxilasa, la que desde acetil me ha formado malonitos, ahora que carboxiló. Ahí estamos viendo entonces la reacción que, como notamos, es una reacción donde damos biotina en el proceso y por supuesto fuente de carbono, que podemos destacar ahí al bicarbonato como donante de carbonos. ¿Qué moléculas pueden estar actuando en la regulación de esta vía? Tenemos entonces que el citrato, por ejemplo, viene a ser un estimulador, ¿no? Un estimulador. Y si hablamos de hormona, ¿quién estimula la síntesis de los ácidos grasos? ¿Será la adrenalina, glucagón, o será insulina? ¿Cuál tendría lógica que ayude en la biosíntesis de ácidos grasos? La insulina, ¿cierto? Porque en estado de saciedad, ya les había dicho, no solamente se estimula que la insulina estimula que se muestre la luz, no solamente estimula la vía glicolítica, no solamente estimula la vía de guardar glucógeno en la forma de glucógeno, o sea, estimular la vía de síntesis de glucógeno, sino también guardamos otra forma de pan para mayo, en la forma de grasa, ¿no? También se estimula la síntesis de las grasas. En realidad la insulina tiene un rol sobre todo el metabolismo energético, quiere decir no solamente sobre los carbohidratos. Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos al tema de metabolismo no, bioquímica y la defensa. Entonces, por eso que acá están viendo ustedes, insulina detona, ¿no? La activación de la reacción de formación de acetilcoenzima desde citrato. Se estimula entonces por citrato, como ven ahí la flechita, la acción de esta enzima reguladora que habíamos dicho, la acetilcoenzima carboxilasa. Mientras que las enzimas antagónicas, perdón, las hormonas antagónicas a insulina, como son glucagón, como son adrenalina, más bien hacen lo contrario, inhiben, ¿no? Inhiben. Podemos decir entonces que esta vía de síntesis activada por acción del citrato y de la insulina, gracias a que van a desfosforilar a esta enzima acetilcoenzima carboxilasa. Estas se activan por desfosforilación. Ojo, cuando hablamos de metabolismo de glucógeno, también destaqué con respecto a la movilización de fosfato, utilizar el fosfato como un modulador, ¿no?, de la actividad enzimática, cómo actuaba sobre la glucógeno fosforilasa y cómo actuaba de forma diferente sobre la glucógeno sintasa. Y ahora nuevamente estamos hablando de regulación de actividad mediante acciones de, en este caso, desfosforilación para el rol que tiene la insulina sobre esta enzima de la vía antagónica. Y será inhibida entonces por adrenalina a estas lanzaderas para movilizar acetilcoenzima y utilizarlo como precursor para que se forme malonil ACP y este sea el dador activo en la biosíntesis de los ácidos grasos. En estas diapositivas está nuevamente destacando la acción de la acetilcoenzima carboxilasa como enzima reguladora de la vía. La elongación de los ácidos grasos. Una vez que formamos al ácido graso 16 átomos de carbono, podríamos limitar el elongar si queremos ácidos grasos de mayor número de carbonos. Esas elongaciones se realizan a nivel de la mitocondria, se pueden realizar a nivel de la mitocondria, pero también se pueden realizar a nivel del retículo endoplasmático. En el caso de la elongación que se realiza a nivel del retículo endoplasmático, allí se utiliza como donante de carbono, nuevamente igual la molécula de malonilcoenzima. Se utiliza entonces muchas de las enzimas del complejo ácido graso sintasa que acabamos de ver, y se utiliza como precursores en el caso de lo que sucede a nivel del retículo endoplasmático ácidos grasos, pero ácidos grasos que son insaturados. En cambio,